Continuamos con más en la revista para hablar de la economía boliviana, más específicamente de la inflación. Nos acompaña Carlos Schling, que es economista, para conocer un poco más del tema. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿A cuánto ya alcanza la inflación este 2016? Buenos días, Gabriela. Muchas gracias por la invitación. Bueno, de acuerdo a los reportes del Instituto Nacional de Estadísticas, a septiembre, el último dato reportado, alcanza la inflación a 2.9%. Ahora es importante que la población conozca lo siguiente, ¿no? A partir de abril del año 2008, el Instituto Nacional de Estadística decide hacer una modificación en la ponderación de lo que viene a ser la medición de la estadística para el cálculo de la inflación. Por ejemplo, de 49% que tenía el grupo del ponderador de alimentos, que es lo que la ciudadanía realmente se preocupa, lo redujo de ese 49% a un 27%, es decir, le puso menor peso específico a lo que es la compra de alimentos y bebidas, principalmente de la canasta básica, porque de esta manera podía hacer una reducción de la inflación. Hay que recordar que el 2007 el nivel de inflación alcanzado por Bolivia estaba en los 12% aproximadamente. El 2008 tenía esa misma tendencia de alcanzar justamente niveles de los 2 dígitos y a partir de abril el Instituto Nacional de Estadística decide cambiar para que tenga una menor inflación. Y con la anterior ponderación, ¿cuál sería la inflación ahora entonces? El 2008, como le decía, llegamos al 11.3% mostrado por el INE y la realidad nos decía que alcanzamos el 23.5%. Al día 2016, que se encuentra en 2.9%, haciendo nuevamente el recálculo con el anterior ponderador, la inflación se encontraría en 4.6%. Esto es perjudicial, evidentemente, en una economía porque estamos disfrazando cifras, estamos mostrando una realidad de la cual no es cierta. El promedio de justamente todo este periodo de gobierno entre el 2007 y 2016, estamos superando el 12.2% de inflación cada año. ¿Por qué es perjudicial? Porque son los más pobres, que tenemos 4 millones de personas que viven con 1 y 2 dólares al día, que no pueden comprar todos sus bienes y servicios, mínimamente lo que es alimentación y vestimenta, ¿no? Además de que el sector formal de la economía nos reporta que un 70% vive justamente para poder cubrir solamente estas dos necesidades. Entonces no nos encontramos mejores que otros países. Hacemos una comparación con Perú, por ejemplo. Perú pone un peso específico a los alimentos de un 41% en la ponderación de su cálculo de la inflación. Sin embargo, Bolivia está por debajo a un 27% y hacemos una comparación con variables macroeconómicas y definitivamente no alcanzamos ninguna de ellas. ¿Y cuáles son las proyecciones para cerrar la gestión 2016? ¿Con qué nivel de inflación? Bueno, el 2016 es muy probable que cerremos un reporte por el Instituto Nacional de Estadística de un 4%, que en la realidad nos estaría mostrando aproximadamente un 6.4% de lo que hubiera ocurrido en esta gestión 2016 con el indicador más sensato. Ese porcentaje, ¿cómo lo podemos calificar en relación a la situación actual económica regional que se está registrando? Bueno, este indicador es controlado, al margen de que sea disfrazado o no disfrazado, es un indicador manejable porque se van indexando principalmente todos los precios de los artículos, 364 artículos de acuerdo a las condiciones que tiene la economía. No hay que olvidarse que Bolivia ahorita se encuentra en una recesión económica reconocida por parte del gobierno, que evidentemente ha disminuido la liquidez. Justamente la ASFI ha reportado una disminución de 13.000 millones de bolivianos que ya no están dentro del poder del público, es decir, han salido fuera del mercado, y esto hace también que de cierta manera la inflación pueda ser más controlada. Por eso siempre es más recomendable y más saludable para una economía de que se controle el indicador de inflación a través de políticas económicas, políticas monetarias, ¿no? Como puede ser incremento a la producción, controlación de lo que viene a ser las tasas de interés, el tema de la oferta monetaria. Lamentablemente el gobierno se ha dedicado a emitir billetes para poder dar créditos a las empresas públicas estatales, por ejemplo, y esto ha inyectado más recursos que hace presión al alza de los precios. ¿Qué es lo que se viene el 2017 entonces? El 2017 vamos a tener igual una inflación controlada al margen del cambio del ponderador, porque la economía está en una recesión totalmente visible, al margen de que tenemos un crecimiento de 4.4%, como está reportado por el INE, que tampoco es un crecimiento sensato por la modificación del IPC justamente, y
lo que viene a ser el deflactor del PIB, que viene a formar parte de lo que es el IPC también, en este caso, vamos a tener una inflación controlada, pero específicamente es por la desaceleración que viene justamente ocurriendo en nuestro país y los países de nuestro continente. Todos los países latinoamericanos tienen inflaciones controladas y crecimiento bajo. El único país que está al margen de esto viene a ser Venezuela, ¿no?, que está viviendo una crisis totalmente profunda dentro de lo que es su economía, pero es manejable y controlable en todos los demás países. Muchísimas gracias por esta explicación. Continuamos con información en